Bienvenidos a los 41 tropiezos del Heteronorma en México. Y bueno, estamos muy contentos porque arrancamos nuestra tercera temporada. Aunque usted no lo crea, seguimos aquí y seguimos platicando justamente de estos tropiezos que ha tenido precisamente la Heteronorma en la cultura, en lo social, en lo político, en nuestro país. Y por supuesto, este programa no estaría completo sin la presencia de nuestra querida Shivon Guerrero. Pues qué emoción, muchas gracias y la verdad, gracias a las audiencias por habernos acompañado y desde luego este programa siempre es una cosa colectiva y hermosa. Gracias a ti, Roberto, y también gracias a... Bueno, no voy a dar spoilers. Ya no digo nada. Estamos tratando de evitar los spoilers desde nuestro primer programa de esta temporada, pero bueno, para dar uno más que ya se dieron cuenta, estamos aquí en el Centro Cultural Universitario, en la Alcaldía Coyoacán, en la UNAM, que es nuestra casa, y es también la casa de una queridísima compañera y admiradísima Lucía. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Roberto? ¿Todo bien? Un placer estar con ustedes acá, compartir el comienzo de la tercera temporada. También saludos a Mara, que no coincidimos, pero es un placer compartir este espacio con ustedes. Buenísimo, pues una vez presentados todos los conductores de este programa, damos pie a lo que será nuestro primer tema. Decidimos empezar por una experiencia gozosa, por una experiencia además que marcó un estándar altísimo en lo que se refiere a la cinematografía nacional. Se trata del Festival Mix, que llegó este año a su edición 26ª, que es un número, el 26, que se dice de manera muy fácil y que sin embargo ha representado de verdad una lucha intensísima en un país donde entrar a los festivales de cine en los años 90 eran profundamente escasos. Pensemos que el Festival Mix es el segundo festival más antiguo después del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que es, pues digamos, el festival señero en la historia de los festivales de este país y tiene la misma antigüedad que el Festival de Cine para Niños y No Tan Niños. Es decir, había un festival de diversidad sexual naciendo al mismo tiempo que un festival para niños, lo cual probablemente hablaría en los años 90 de una sociedad pues maravillosa e increíble. Y bueno, por supuesto, para contarnos de esto está su fundador y creador, Arturo Castelán, que ha tenido este proyecto bajo el brazo desde entonces y que lo ha llevado, pues sin duda, a mostrar parte de lo más interesante del cine, no solamente internacional, sino sobre todo mexicano, en sus salas cinematográficas. Arturo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Mucho gusto. Lucía, Shivon, qué bueno que andamos por aquí. Gracias. Arturo, cuéntanos un poco de la gestación de este festival, porque además el festival se llama Mix, hay un Mix en Nueva York, hay un Mix en Brasil, digo que sin duda son festivales hermanos del festival que tenemos en México, pero cuéntanos de dónde sale la idea, ¿por qué empiezas a hacer un festival? Um, bueno, son muchas cosas, pero yo trabajaba en ese momento en la revista Del Otro Lado con Juan Jacobo Hernández y empezaron a llegar invitaciones del Festival Mix para explayarlas, digamos, con los cineastas que conociéramos que estaban trabajando con la temática. Estamos hablando de ¿no? Colectivo Sol, ¿no? Colectivo Sol, 1996, 95, ¿no? Entonces llegan invitaciones de este festival que se maneja Mix Nueva York como el festival experimental queer más grande de todo el mundo, ¿no? Entonces, ingenuamente les escribí y les dije, ay, queremos hacer un festival aquí, ¿no? Ingenuamente contestaron, sí, claro, ¿no? y de repente ya estaba el mes siguiente en Nueva York ya preparando lo que era el primer Festival Mix México, ¿no? Es como padre porque... Pues bueno, a mí me interesaba muchísimo la cuestión del activismo y yo creía que el activismo en ese momento se tenía que hacer a través de los medios, ¿no? Que ya habíamos como crecido, ya habíamos como dado un paso adelante, estábamos en plena pandemia del VIH, ¿no? Entonces, pues sí, yo creía que se necesitaba llegar a todo lo que fuera posible, a todas las personas, ¿no? Y el único modo que yo veía, ¿no? Con el que yo había crecido, era con el de la televisión, ¿no? Y el amor que tenía yo por el cine. Entonces, había un montón de películas en ese momento. Yo en ese momento ya estaba visitando las muestras, ¿no? De la Cineteca y demás. Estaba ocurriendo el New Queer Cinema en el mundo y aquí en México no se veía reflejado. Solo habían traído 2 películas en algún momento. Jorge Sánchez había traído Paris is Burning, por ejemplo, Ozun. Había estado en Cinemanía y de repente el Canal 22 ahí pasaba algo de Jarman o el 11, ¿no? Nelson Carro discutía sobre algo de Fassbinder. Entonces, no sé, era como ir buscando ahí como ciertas señas de identidad
pero no había algo frecuente, algo constante y algo que estuviera reflejando la realidad del mundo. Que el New Queer Cinema justamente nace como respuesta a esta ansiedad que tienen los artistas por dejar algo, ¿no? En ese momento las posibilidades de que hubiéramos muerto por SIDA ante el desinterés del gobierno y de la cultura en general era enorme. Entonces creo que ellos estaban como muy interesados en llevar a cabo a dejar una herencia, y creo que los festivales eran el sitio adecuado para mostrarla, para comunicarlo y para poder hacer algo. 1996, Cine Electra, esa era la locación, la primera locación del festival, la primera sala donde nació el festival. La primera fue la Biblioteca de México. La Biblioteca de México, que tú ya hacías funciones en la Biblioteca de México. Ahí hicimos, digamos, nuestro Festival Cero en el 96, ¿no? Con un montón de películas en las que hicimos encuestas, ¿no? Para ver qué gente estaba llegando, a dónde iba, qué querían, qué buscaban, cuáles habían visto, etcétera, etcétera. Y nos veías encuestando a todos, incluyendo a mi papá, ¿no? y fue como muy padre. Ahí nació el nombre, por ejemplo, ¿no? A Martín Hernández, en ese momento el director del Cineclub, llegamos y le dijimos, queremos hacer el festival mix de manifestaciones de la sexualidad, ¿no? Tomando un poco el nombre del Festival de Mix Brasil. Y él dijo, no, ¿por qué no algo así como manifestaciones? Diversidad sexual. Y ya, ahí se quedó. Que era un término que no existía, en realidad. Era un en ese término que momento no se manejaba, Ajá. justamente. Que después lo apropió un poco la política, ¿no? Para no decir gay, que en ese momento era como, incluso no se utilizaba mucho, ¿no? O sea, la gente no sabía pronunciarlo, ¿no? O escribirlo. Ay, bueno, pero hasta la fecha, porque hay lugares donde te siguen diciendo gay o ya no entremos en otro tipo de identidades donde de plano es qué es esto y qué estoy leyendo, ¿no? Pero sí hay incluso gente recuerdo que Francisco Lagunes decía que la palabra adecuada, ¿no? O sea, que como debíamos mexicanizarlo, era a través de gay, ¿no? Ay, por el sí. español y el francés. Y luego había etc. debate sobre si debía o no llevar una S y ser un sustantivo, un adjetivo. Bueno, y todo eso quedó, por supuesto, rebasado y ahora ganó el anglicismo. Pero bueno, más allá de la palabra gay, pregunta para gente muy novata como yo comprender en temas de cine. Cuando hablamos de esta cosa que es el New Queer Cinema, yo, por ejemplo, realmente, pues ya ahorita mencionaste una película que sí ubico, que es Paris is Burning, pero yo no ubico como muchas producciones que caigan dentro de esta categoría. No sé si nos podrías decir, por ejemplo, algunas muy, muy, muy famosas que son emblemáticas. Y tampoco, por ejemplo, sé si hay algo así como una versión mexicana de este New Queer Cinema. Ahora sí que se ve que yo no voy al cine. Una enorme disculpa, pero sí voy al mix. Muy bien, excelente. Ahí se puede de repente uno hacer de ideas y de historia. Pero sí, mira, lo que pasa es que el New Queer Cinema está representado por gente, bueno, por varias películas de gente que ya conocemos, ¿no? Y que ahorita vemos en Netflix trabajando, por ejemplo. Pero que no, por ejemplo. No. Pero sí, digamos, las películas más importantes fueron Soon, ¿no? Fueron Postcards from America, fue la que mencionábamos, Paris is Burning, Go Fish, ¿no? Varias películas que tenían como varios, unos factores en común, y uno de ellos era su productora, que era Christine Vachon, un dínamo de mujer tremenda, que junto con Tom Kaline empiezan a producir, ¿no? Como locos con 3 pesos y a manejar una serie de artistas que estaban manejando en el videoarte, digamos, en el videoarte americano. Entonces todas estas películas empiezan a influir en Estados Unidos, empiezan a ganar premios en el Festival de Sundance, justo en el momento más álgido de la lucha contra el SIDA por allá. Y B. Ruby Rich, una crítica... creo que es puertorriqueña, ¿no? Me parece. Ella encuentra que de repente hay 12 películas en Sundance con ese mismo tema y dice, bueno, aquí hay una nueva ola. Y le denomina ella New Queer Cinema. Bueno, justamente. Todd Haynes probablemente sea pues el gran heredero mainstream posteriormente. Exacto. Digo, de este movimiento, ¿no? Sí, Digo, Todd Haynes, que hemos visto películas de él como Lejos del Cielo, por ejemplo. Bueno, ahorita está Halston, ¿no? Su miniserie para Netflix, producida por Christine Vachon. Christine Vachon produjo Yo le disparé a Andy Warhol, por ejemplo, sobre Valerie Solanas, ¿no? Figura emblemática, controversial del feminismo radical, ¿no? Americano. Sun, justamente lo que ella hace un poco es destacar
todos estos personajes oscuros de la homosexualidad, todos estos personajes oscuros en plan mala onda, ¿no? O sea, estamos hablando asesinos, ¿no? En el caso de Sun, Richard Lowe y demás, Valery Solanas, que intentó asesinar a Andy Warhol, etcétera, etcétera, y contar sus historias no como sensacionalistamente, sino a través de una mirada LGBT, ¿no? Con Mary Harron dirigiendo, etcétera, etcétera, que buscaban dar a entender a la gente que no somos ni blancos ni negros, no somos los pobrecitos, los víctimas, etcétera, sino que también podemos tener como áreas pues muy tremendas, ¿no? Muy oscuras, y poder como llevar al mundo lo que estaba ocurriendo en realidad, ¿no? En estas cuestiones del VIH. Bueno, estamos platicando con Arturo Castelán, director del Festival Mix, acerca de la escena cinematográfica que se vivía en el momento del nacimiento del festival, por lo menos la escena que se estaba viviendo en Estados Unidos en aquellos años 90 que hoy parecen realmente muy lejanos. Vamos a ver una cápsula de qué es el Festival Mix, qué pasa en el Festival Mix, y regresamos aquí a los 41 tropiezos del Heteronorma en México. El Festival Mix, que este año cumple 26 años, fue el segundo festival de cine en ser fundado en México, después del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. A partir de la celebración del Festival Mix de Nueva York, Arturo Castelán, nuestro invitado de hoy, decidió importar esta experiencia al contexto mexicano. Fue así que en 1996 se llevó a cabo la edición 0 del festival en la Biblioteca de México, donde Martín Hernández, director del Cineclub, sugirió el uso del término diversidad sexual para definir la oferta del festival, algo importante ya que ese concepto no se usaba en aquellos tiempos. El Festival Mix, de alguna manera, es la consecuencia o forma parte de un movimiento global dentro del cine y de las expresiones audiovisuales llamado el New Queer Cinema, el cual respondió a la pandemia del VIH-Sida, apareciendo a finales de la década de los 80 y principios de los 90, con la consigna de no solo dar cuenta del sufrimiento y la muerte causados por la enfermedad, sino dar testimonio de un mundo, el mundo queer, que parecía desmoronarse. En México, una generación de cineastas, entre ellos nuestro conductor Roberto Fiesco, empezaron en esta década a producir un cine queer que igualmente fue incluido en la oferta del Festival Mix. Títulos como Actos impuros o Por encima del abismo de la desesperación formaron parte de sus primeras carteleras. El Festival Mix ha jugado también un papel relevante en la institucionalización de iniciativas culturales LGBT en México, al hacer partícipes al gobierno federal, así como a la iniciativa privada, en la organización del festival y sus varias actividades. A través de la experiencia del festival, es que en México se ha hecho evidente la gran demanda del mercado rosa, así como la importancia estética y artística que las producciones audiovisuales queer significan, como renovadoras y vanguardistas del vocabulario cinemático, convirtiéndose así en un tropiezo de la heteronorma en México, que sigue transformando los públicos, la oferta en cartelera y las maneras en las cuales nos referimos a nosotros mismos. Estamos de regreso en los 41 tropiezos del Heteronorma en México, platicando con Arturo Castelán, director y fundador del Festival Mix, Diversidad Sexual en Cine y Video, se llamaba originalmente, hoy tiene otro nombre que ya nos lo contará Arturo. Lucía. Arturo, dijiste algo muy importante que fue contextualizar el activismo, la crisis del SIDA y el impacto en el desarrollo del festival y en la producción cinematográfica, ¿no? Una visibilidad que tenía que ver con los obstáculos de la comunidad LGBT. ¿Cómo crees que impactó eso en la audiencia heterosexual en ese momento? Totalmente, creo que fue nuestra primera audiencia, fue nuestra audiencia más responsiva. En México había como un problema, creo yo, de desconfianza
de desconfianza total hacia acercarse a un antro, buscar sitios, digamos, en los que se habla de cultura gay y demás, porque todavía había redadas, ¿no? Todavía había posibilidad de chantajes, cosas de ese tipo. Entonces, si llegábamos nosotros proponiendo algo así, quienes nos respondiera la gente heterosexual que decía, ay, claro, hacía falta un festival cine porno. Y era, no es de porno. Buenísimo. Ajá, era El explicarles, no era porno. No, o sea, diversidad sexual quiere decir manifestaciones de la sexualidad, LGBT, bla, 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 ¿no? Ya sabes, explicarle un poquito las letras. Ah, sí, se quedan con la sospecha. Pero en realidad eran como los que más nos ayudaban. La gente de RTC nos auguró un gran éxito, por ejemplo, ¿no? Cuando llegamos, ahí pensamos que a lo mejor nos iban a detener, que iba a haber algo de censura, y jamás la hubo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, haciendo justamente las encuestas que te comentaba, ¿no? Nos dábamos cuenta que llegaban parejitas, ¿no? Parejitas heterosexuales, muchas, ¿no? Al festival. Y que de repente, pues ya poco a poco se empezaron a formar incluso parejas dentro del festival ya gays, pero ya como, digamos, un poco apoyadas, ¿no? Por todo lo que era el evento alrededor, y que vieran que los cines no tenían como ningún problema en contra de ellos, que no había como una persecución, burla, etcétera, ¿no? Un desdén hacia ese público. Y la propia comunidad LGBT no era como tan asidua en esos comienzos, digamos. Pues solo existía... Yo te quiero interrumpir porque yo recuerdo la publicidad de Mix, o sea, porque Luno vivía en México, por supuesto, ¿no? Pero yo que sí recuerdo la publicidad porque... Ven a Mix. No, haz de Mix lo que quieras. Era una publicidad muy sexy. Ajá. O sea, yo no sé cómo describirla, pero la recuerdo como una publicidad tan sexy que te daban ganas de guardarla. Porque había luego unas fotos, y no voy a decir nada más que, ¿qué fotos? O sea, yo sí creo que la comunidad LGBT se acercó porque era una publicidad muy sexy. Pero bueno, un poco lo decía por la pregunta de Lu. Yo solo quería confesarte que siempre me pareció que tenían una publicidad muy sexy. Pues ese era el interés. Siempre hemos sido como, siempre lo que he comentado, somos como muy sexopositivos. Quizá en este momento ya no sea tan adecuado, quizá haya gente que quiera cancelar como esa etapa, que no le parezca la erotización de los cuerpos como para llamar la atención a un evento y demás, pero pues para nosotros sí era importante demostrar eso, recuperar sobre todo, creo yo, ahorita voy a decir una idea incorrecta para este momento, pero recuperar, por ejemplo, el desnudo masculino, ¿no? Que a la gente le impactaba de un modo terrible, bueno, a la fecha, ¿no? O sea, es imposible ver un desnudo masculino, mientras que es muy, muy común ver uno femenino, ver incluso, ¿no? Besos entre mujeres. Bueno, cuando poníamos una imagen de un beso, casi se desmayaban. Una directora de Cineteca Nacional me pidió que quitara un póster porque un chavo mostraba las nalgas, ¿no? O sea, es como de, mira, déjalo si quieres, pero me van a correr, ¿no? Entonces tú sabrás si me dejas aquí o no. Ay, bueno. Entonces ya le pusimos una línea roja y a las nalgas para que se viera, ¿no? El acto así de censura, evidente, ¿no? Pero bueno, nos dejó hacerlo, ¿no? O sea, sí le agradecemos que haya sido osada, ¿no? En ese respecto, que no nos lo haya quitado, ¿no? Pero sí se podían poner como otros pósters, ¿no? De chicas desnudas, de etcétera, etcétera. Eso sí no tenían como problema en Cineteca, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, sí fue como osado, llevamos a varios personajes, involucramos varios actores, ¿no? Estuvo como muy padre, y las dirigía el actual subdirector del festival, que es Alfonso Escandón, en ese momento como artista celadón, ¿no? Pero sí nos echamos como 10 años trabajando fotografía, ¿no? Con gente como Paulina Gaitán, ¿no? Actrices, con Jorge Luis Moreno, a quien llevamos como 3-4 veces. Digo, fue como muy padre, la gente se acercaba, Alan Ramírez, varias gente que está involucrada en el cine LGBT mexicano. A mí lo que me interesa mucho es que nos cuentes cómo es que se proyecta en el cine a la comunidad LGBT, porque siempre, no sé, si yo que soy lesbiana es el único obstáculo que tengo, pero hay personas que, por ejemplo, se comunican en lenguaje de señas, hay personas que se manejan en silla de ruedas y pueden ser parte de la diversidad sexual y sexogenérica. ¿Vos pensás que eso está reflejado hoy en el cine para mostrar la comunidad LGBT, digo, en su totalidad, ¿no? Creo que sí, era algo que se buscaba mucho desde el principio, ¿no? Bueno, cuando el festival empezó,
ahorita hablaban un poco, ¿no? Que hemos estado hablando de la parte internacional y tienen razón. La parte internacional ya había como pasado esa barrera de hablar sobre lo LGBT como lo principal en la cuestión de anecdótica, ¿no? O sea, ellos como que ya habían pasado eso, entonces ya empezaban a hablar, te digo, de asesinos, de trabajo, de necesidades, de muerte, de familia, varios temas que no necesariamente era sobre el, ay, soy gay y ahora qué hago, ¿no? Aquí en México ese cine sí empezó a nacer como a partir del 97, todo el mundo empezó a mandar su cortito, digo, empezaban a mandar 2 o 3, ¿no? De repente ya empezaron a mandar como 100, ¿no? Y ya era de eso, ¿no? Un poquito, ¿ahora qué hago? Ay, salgo del closet, ¿soy o no? ¿Qué es ser bisexual? ¿Qué es ser gay? O sea, desde cosas muy... ¿cómo se le llama? Muy didácticas, ¿no? Hasta cosas como muy profundas, basado en lo experimental, ¿no? Creo que nos hubiéramos acercado al Festival Mix Nueva York como principal fuente proveedora al principio, les permitió utilizar el experimental como un lenguaje para describir cosas que no podían hacer de un modo común y corriente, de un modo frecuente en el cine. Yo siento que el mix acompañó de alguna manera, digo, y lo hablo también por experiencia propia, digo, como a cineastas o a prospectos de cineastas justamente a través de estos cortos, después largometrajes, etcétera, etcétera. Es decir, en México el festival ha acompañado, digamos, como un montón de cineastas que han visto sus primeros trabajos mostrados en un festival como el Mix y que son cineastas que han vuelto a veces una y otra vez al festival, ¿no? Sí, fíjate, o sea, estaba el New Queer Cinema justamente en Son moscas, ¿eh? Sí, las son hace así, moscas, no crean es una que chiripiolca manoteo espiritesca, así, ¿no? ni Bobby. Son Es Vogue. Qué improvisación. Exacto, aquí hacemos de todo. Y por ejemplo, estaba pensando que mientras ocurría el New Queer Cinema en el CUEC, ¿no? La hora ENAC, estaban Julián y tú peleándose porque no los dejaban filmar, ¿no? O sea, los andaban corriendo, no les permitían, o sea, tenían que esconder sus películas, llegaban ustedes con la película que más se vio, creo en ese momento, mandamos un cortometraje tuyo, Actos Impuros, que se vio por todo el mundo, ¿no? Y casi nos quedamos con la copia como 2 años, porque el CUEC en realidad no le interesaba promoverlo, ¿no? O sea, era así, pues ahí está, ¿no? Y nosotros lo mandábamos de festival en festival y se iba de un festival a otro. O sea, llegó la copia a México ya súper vista, súper, es la que existe, creo, ¿no? Sí, de la hecho, única. Compartir con la única. Era muy joven, ¿no? Sí, Pero sí se vio San Francisco, etcétera, etcétera. El otro es Julián Hernández, ¿no? Que vimos como su desarrollo total con películas que tenían como unas imágenes, un lenguaje no abiertamente gay, digamos, como por encima del abismo de la desesperación, pero que ya tenía cosas, ¿no? Que ya empezaba que ya había una estética ahí formal, ¿no? Ya había homenajes a Fassbinder, a Pasolini, muy reconocibles para el público LGBT de ese momento, ¿no? O sea, ya decían, claro, esto es muy pasoliniano, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, acompañamos el nacimiento, su ópera prima, ¿no? Mil nubes, justamente, que se mostró en Berlín, ¿no? Que fue un salto espectacular y que le dio, creo que, una gran fuerza, al menos institucionalmente, ¿no? Porque siguió habiendo como problemas para realizar filmes LGBT, pero bueno, el IMCINE en ese momento fue obligado, ¿no? a terminar la película para poder tener un filme en Berlín. Entonces sí, aunque hubo varios comentarios homofóbicos de gente que estaba allá adentro, logró terminarse la película y pues bueno, yo fui uno de los testigos de ello, cosa que agradezco justamente a la producción, a la naciente en ese momento Mil Nubes Cine, ¿no? Y fue padrísimo ver cómo en Berlín la gente, en la función de prensa, se salió a la mitad Markus Hu, un personaje importantísimo también del New Queer Cinema, el primer distribuidor de este cine, a investigar quién estaba vendiendo la película, ¿no? La gente de IMCINE se había ido a un concierto, claro, bien monos, ¿no? Pero ahí afortunadamente estábamos Roberto, Julián y yo, ¿no? Entonces, ahí ya, ¿no? Se logró vender y la película se vendió internacionalmente, ¿no? Logró su gran impacto y todo. Sí, pero digamos, han pasado muchos cineastas mexicanos por ahí y también
tu relación con el Estado, con el IMCINE específicamente, también ha tenido momentos, digamos, muy importantes, pues, ¿no? O sea, que el Mix creara junto con el IMCINE un concurso para proyectos que tenían temática LGBT, cosa muy inusitada cuando 10 años antes, pues, era un tema absolutamente vetado en los canales institucionales, ¿no? Sí, eso fue maravilloso. Tuvimos un sexenio en el que tuvimos, bueno, 5 producciones. 5 producciones del IMCINE, ¿no? El festival, a través de su jurado, elegía cuáles eran los guiones que se iban a ganar. Ganaron 5 piezas y pues unas lograron mostrarse en festivales importantísimos, ¿no? Uno de ellos en el Festival de Turín, por ejemplo, ¿no? Pero todos los demás pues lograron como su independencia. Ahí se formó gente como, bueno, Ulises Pérez, ¿no? Que acaba de terminar un largometraje, nació ahí, ¿no? Denise Quintero, que es que también está por hacer un largometraje, también ahí lo tuvo. Alejandra Sánchez, que acababa de hacer documentales, una de sus primeras incursiones en la ficción, ¿no? También fue producida por ese concurso. Bueno, pues Cerro de la Cruz estuvo en Turín, ahí andaba Iridicencia Masculina, que es un cortometraje que se ha visto, bueno, que tiene una cantidad de views en YouTube enorme, ¿no? Entonces, pues sí, fue un gran momento, fue una gran etapa y pues qué lástima que haya terminado y qué bueno que lo retomó ahorita Pierrot Films, ¿no? Ya una empresa independiente. Pero digamos, hay una evolución en los temas, volviendo un poco a lo que Lu decía hace rato, o sea, de esto que estaba pasando en los años 90 a lo que está ocurriendo hoy, en el 2022. ¿Hay una evolución en los temas o hay una evolución, quizás no sea el término correcto, hay modificaciones en los Eso es temas? decir, Sí, evolución no era lo indicado, pero digamos, hay una modificación de aquellas primeras historias, a lo que está pasando hoy, a lo que estamos mostrando hoy de la comunidad LGBT en el cine. Yo ahorita veo una gran calidad, ¿no? Antes, en ese momento, era como muy importante decir el mensaje y si tenías VHS, lo hacías en VHS, ¿no? Ahorita están como... No sé si esté bien o mal, ¿no? Pero están mucho más interesados en que la cámara esté padrísima, en conseguir una bonita iluminación, ¿no? El actor de moda, etcétera, etcétera. Que bueno, es un arribo, digamos, a la calidad hollywoodense que es lo que conocen y que lo que los ha dado a... pues lo que los ha amamantado, ¿no? Digamos, en el cine. Hay de todo, hay de todo. Sobre eso, porque me llama mucho la atención ese proceso, porque justo estaba viendo que este año en el Festival de Cannes hubo una sección de cortos de TikTok, cosa que me pareció impresionante. Y en efecto, había cortos de 3 minutos hechos con un teléfono que eran una historia completa, muy bien narrada. Y eso parecería sugerir que estamos yendo a un momento donde la producción, quizás no la producción más costosa, pero la producción de relatos que se pueden grabar, parece que se democratizaría. Pero lo que tú estás diciendo es que parece que aquí no, que hay un movimiento en sentido contrario, como de fascinación con un cine quizás más complejo, no sé si es la palabra. Entonces eso me llama mucho la atención, porque yo justo hubiera esperado lo contrario, pero no sé. Pues es que creo que tiene que ver con la... Digo, eso es lo que tenemos, nos amamanta Hollywood por un lado, ¿no? Pero por otro lado tenemos una política cultural en México, ¿no? Que ahorita está buscando acercarse a las poblaciones vulnerables y darle una cámara. Entonces, bueno, a lo mejor eso lo está contrarrestando de algún modo, ¿no? Les dan un presupuesto muy pequeñito, ¿no? Que entonces ellos a lo mejor deciden nada más irse con la historia, ¿no? Y manejarlo y demás. Pero hay otros que quieren entrar a trabajar a Netflix, ¿no? Y Amazon, que es ahorita en realidad lo que les da de comer a la gente del cine en México. Entonces sí es un juego muy, muy extraño, muy, muy raro, muy perverso de algún modo, ¿no? Pero creo que si algo ha enseñado el cine LGBT es la importancia de la historia, ¿no? O sea, cómo de repente puedes contar una historia nada más con 3 elementos, con tus amigos, ¿no? En tu departamento y tener una gran película que modifique las cosas. Pues ahí está, una pequeña mirada ahora sí a la escena nacional en relación a lo que se ha proyectado en el Festival Mix a lo largo de 26 años. Vamos a seguir aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma platicando con Arturo Castelán, así que no le cambie.
Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, platicando con Arturo Castelán, director del Festival Mix, un festival de cine enormemente emblemático e importante para nuestra ciudad, para nuestro país en general y también internacionalmente. Arturo, pensaba en algunos de los hitos del festival, o sea, algunos de los momentos importantes del festival. Ya nos hablaste de esta comunicación entre la exhibición de películas con la producción también de películas, ¿no? En su momento, ¿no? Con estos cortos que mencionabas. O sea, pero pensaba, ¿cuáles crees que son algunas de las películas más importantes que han pasado por ahí o que han significado? Digo, pienso, por ejemplo, en las primeras ediciones, El Closet de Celuloide, ¿no? Aquella película, es documental fantástico sobre el libro de Demis Roussos que revelaba justamente como todo un universo, un rastreo del universo queer por el cine hollywoodense, que me pareció, es la única vez que esa película se proyectó en México en su momento, y creo que son los títulos más importantes para entender, digamos, como el cine LGBT mundial, pues, ¿no? Pero ¿cuáles otros destacarías tú como momentos importantes El del antes y el festival? después del New Queer Cinema, justamente, ¿no? Pues bueno, hemos tratado de seguir un poco la carrera de Christine Vachon, ¿no? Hemos seguido continuamente la carrera de Julián Hernández aquí en México. Creo que hemos pasado todo de él, la tuya misma. Y bueno, también nos gustó mucho, a mí me llena como de mucho orgullo que una serie de películas de Jaime Humberto Hermosillo que él realizó en video, él era como muy celoso, él era muy celoso, ¿no? Respecto a estas películas, no quería pasarlas y eligió al Festival Mix para hacerlo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, gracias a Gerardo Salcedo, que ya falleció y todo, pero sí fue así como, sí, queremos pasarle en el Festival Mix, y llegaba ahí con su DVD y lo ponía él y lo quitaba él y se iba, ¿no? Porque si era de que no quiero que nadie le saque copia y solo quiero que lo vea la gente que viene a ver esta función en específico. Y sí, nos tuvo confianza, digamos, durante todo lo que lo conocí. Ahí estrenaba como las películas que él tenía, las últimas que se hicieron, y pues bueno, justo le hicimos un homenaje el año de su muerte con apoyo de Arturo Villaseñor, ¿no? Y de su fotógrafo Jorge López. Eso, digamos, que fue otro de los puntos más importantes y conmovedores. Digo, obviamente lo del concurso, ¿no? El concurso del festival, como dices tú, el convencer a una institución, ¿no? De que decidiera apostar por ese cine, por esas carreras, pues también me parece sumamente importante. El que de repente las empresas también se unieran a varias otras instituciones mexicanas y a los digamos, empresarios de la comunidad LGBT, también me parece que es como otro importante tropiezo de la heteronorma en México. ¿No? Entonces, la historia de patrocinios, digo, hemos visto marcas como Levi's, como GlaxoWellcome, o sea, sí, digo, empresas que uno no pensaría Pfizer, que se acercarían como Amazon, sí, etcétera, ¿no? Netflix, ajá, sí. Arturo, pero perdón. Todas son extranjeras, ¿no? Exacto. O sea, es que eso dice un montón también. Eso de hecho, me llama mucho la atención, pero no me sorprende porque parece que siempre son las empresas transnacionales las que están dispuestas a patrocinar proyectos culturales de este tipo. Y parece que las empresas mexicanas son un poco más renuentes a eso. Y yo no sé si esa impresión tú sientes que se corrobora con los patrocinios. Sí, aquí el trabajo ejemplar ha sido el del gobierno de repente, ¿no? El de los mismos políticos que apoyan al festival, etcétera, etcétera. O sea, sí, pero sí, los empresarios mexicanos sí son un poco renuentes, a no ser que tengan, te digo, un trabajo con la comunidad LGBT, que ya hayan detectado, ¿no? Que ya hayan nacido ahí mismo y que le tengan confianza, que son los que nos están como los apoyando. antros, por ejemplo, ¿no? Que siempre fueron aliados, muchas veces los antros fueron aliados del festival, ¿no? Sí, pienso en el Marrakech, por ejemplo, Juan Carlos Bautista, este poema, el videasta Víctor Jaramillo, ¿no? Que decidieron hacer el primer premio, ¿no? Un premio al que le llamamos Joaquín Rodríguez, justamente, ¿no? En honor a este crítico del Festival de Morelia, que nos llevó hace mucho, ¿no? A llevar una curaduría a ese festival, a ese evento, ¿no? Y pues bueno, ese tipo como de cosas. Ahorita estaba pensando incluso en Daniela Michel, ¿no? Que fue que ha sido muy importante también en el Festival Mix. En su momento, pues bueno, la conocimos, me invitó a trabajar como programador en lo que iba a ser
pues el hijo del festival, el papá del Festival de Morelia, que era el festival de cortometraje, ¿no? Y fue padrísimo que me dejara poner una curaduría LGBT, Boy Shorts, ¿no? Y eso trajo a Shannon Kelly a México. Shannon fue posteriormente su programador, él trabajaba en Sundance, etc., ¿no? O sea, sí ha habido como modos en que el festival ha ido haciendo como círculos alrededor de los demás, impactando en los demás festivales y en la exhibición y la distribución en México, ¿no? Yo te quería preguntar algo que tiene que ver con lo del bloque anterior, pero también un poco con este, y es la idea de diversidad sexual que viene a partir del festival, pero con el paso del tiempo y los años, la ley de identidad, se amplía el concepto de diversidad y hoy entendemos la diversidad de muchas maneras, sexogenérica, corporal. ¿Cómo eso se proyecta en el cine? O sea, hay directoras, directores trans, ¿qué visibilidad tienen, por ejemplo? Personas que estén abordando el cine también desde la diversidad corporal y estén contempladas, ¿no? Como en el festival desde ese lugar, desde la diversidad. Sí, eso es muy interesante comentarlo. Bueno, es que la diversidad está hasta en las cuestiones estéticas. Ahorita me estaba acordando justamente de Hans Scherl, un director trans, que en 1998 trajimos una película de él que se llamaba Dandy Dust, que se había hecho en material de video y se había transferido a cine, ¿no? Entonces la gente salía diciendo, ¿qué es lo que vi? O sea, no entendían la estética de ese momento. Es una estética que se adelanta al Dogma, por ejemplo, ¿no? De Lars von Trier y demás. Cuando la trajo Lars von Trier nadie se quejaba ni nada, ¿no? Pero en el festival sí era así como, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué se ve la película así? ¿No? Esa Sex Life in LA también se había grabado en video y se transfirió a 35 milímetros. Entonces, sí, las identidades de estos directores que comentas, ¿no? Que pueden ser trans o gays y todo y demás, acaban reflejándose en su mismo trabajo y ha sido padrísimo poder mostrarlo. Aquí en México ahorita hay como mucho interés alrededor de la temática trans, ¿no? Pero sí creo que debemos hacer algo para que sean las personas trans las que también comuniquen sus propias historias, ¿no? O sea, creo que ellos son muy felices, lo comentan, ¿no? Participando como actores, como protagonistas. La mayoría de ellos son documentales y demás, pero es evidente que muchos quieren realizar dirección. Y, por ejemplo, varias personas, ¿no? Como nuestra queridísima Rochelle Terranova, decía, bueno, a mí me encantaría dirigir, pero no necesariamente algo trans, ¿no? O sea, a mí me gustaría poder contar otra historia y demás. ¿Qué es lo que ocurre, no? Mucha gente, de repente tenemos como mucho material dirigido por mujeres, ¿no? Que trata sobre hombres, ¿no? O sea, de repente dirían, bueno, ¿por qué este festival, que es uno de los que tiene más películas dirigidas por mujeres, hay tantas películas de hombres? Pues porque muchas de las chavas, ¿no? Dirigen cosas con protagonistas masculinos, ¿no? Eso que mencionaste es súper importante porque también está el imaginario de una persona tiene que militar su identidad, su sexualidad. Entonces, soy lesbiana, solo mi temática es la lesbiandad. No puedo hacer otra cosa. No me puede gustar la música si no la canta una lesbiana. Sí, entonces está buenísimo que lo traigas porque también es una apertura para un presupuesto, digo, pensado de esa manera. No una persona que sea de la diversidad necesariamente va a producir cine sobre esa temática. Y puede tener una mirada crítica en otros sentidos porque también atraviesa la vida social. Pues así debería ser, pero no siempre es, como sabemos muy bien. Y menos en estos tiempos. En estos tiempos el cine se ha hecho también un espacio de militancia identitaria, claro, donde a veces justo se cierran posibilidades narrativas en vez de abrirse, que yo creo que era uno de los méritos que ustedes tenían, que de alguna manera tenemos. Bueno, pero seguimos luchándolo. No, pero lo que pasa es que ahora sí de repente que ha dominado en la construcción de historias un identitarismo donde de repente no se puede narrar una historia y se ve mal, ¿no? Entonces, digo, cuando ustedes empezaron, eso no pasaba. El problema era más bien otro, ¿no? La invisibilidad, el estigma, la patologización, pero no creo que fuera un identitarismo tan militante y tan vigilante de fronteras, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, pero sí, nosotros siempre hemos estado a favor de la libertad de expresión, ¿no? O sea, si no creemos en eso de que, ay, bueno, si eres gay vas a hacer una película en la que de repente un personaje no diga epítetos homofóbicos, ¿no? O sea,
pues, ¿en qué país vives? ¿O de qué realidad quieres hablar en tu cine? ¿No? ¿O qué? O sea, Pero era mucho de la exigencia de aquellos tiempos pioneros de queremos representaciones positivas de personajes LGBT. Digo pues que... más que querer positivas, lo que no se querían eran negativas, ¿no? Ujú. Pero también había una lectura de, bueno, ¿qué es negativo? Claro. ¿No? Me acuerdo mucho el pleito contra Bajos Instintos, Ujú. ¿no? Una película ya emblemática, creo yo, adorada por la comunidad LGBT, que en ese momento tenía un grupo de gente que la odiaba porque, pues bueno, era una chava, una bisexual, ¿no? Asesina, ¿cómo es posible que siempre haya los bisexuales, seamos los asesinos o los asesinados en las películas y demás, todo? Sí, había como una respuesta, pero también tenían un director tremendo, ¿no? Que convierte este personaje bisexual en un personaje emblemático, histórico, en un arquetipo, ¿no? De belleza y de maldad, en el que todo el mundo iba a estar fascinado y que, bueno, que nos sigue como fantasma, ¿no? Por 30 años y demás, y que nadie puede negar el poder que tiene, ¿no? Sobre el feminismo, ¿no? Sobre la cuestión LGBT y demás. O sea, cómo ha apoyado a un personaje tan poderoso, ¿no? A estas realidades, ¿no? Sí, entonces es cuestión como de lecturas, es cuestión de ver la película, ¿no? De criticarla y demás y todo. No es de callarla, no es de no producirla, no es de no la voy a mostrar, no es de mi festival no se pasa en este tipo de películas, no. Hay que mostrarlas, hay que generar, tiene que haber polémica, tiene que haber qué pasa y ver cómo reacciona, ¿no? La película conforme al tiempo. Si sirve o no sirve, si aparece, desaparece, la van a utilizar de referencia o no. Arturo, ¿la audiencia ha cambiado? ¿El público ha cambiado a lo largo de estos 26 años? Sí, ¿Sí? pues sí son muy... Ya ¿O somos los envejecieron. mismos de hace 26 años? Ya envejecieron. Con más canas. Claro, tenemos más canas. No, no hay de todo, ¿no? O sea, sí está modificándose. Creo que ahora lo vemos muy dividido debido a la gran cantidad de salas que tenemos. Eso es como muy, muy padre. O sea, en su momento decíamos, bueno, un festival LGBT va a generar que toda la comunidad LGBT vaya a verla. No es cierto, ¿no? O sea, va la gente de Coyoacán, ¿no? Y la gente de la Zona Rosa. La gente de Zona Rosa no se habla con la de la Cineteca. La de Cineteca no quiere saber nada de la de Zona Rosa. O sea, son cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Ahorita, el año pasado, obtuvimos un apoyo de Focine que nos pedía acercarnos a personas vulnerables. Y tuvimos como la fortuna de hacerlo con Casa Xochiquetzal, que es un asilo para mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, mujeres ya en edad de vejez, ¿no? Senectas. Y es como padrísimo ver que no conocían muchas de las películas que estábamos llevando y que estaban fascinadas, ¿no? Conociendo por primera vez El lugar sin límites, ¿no? O detectando que la protagonista de Quebranto era su amiga, ¿no? Que la habían conocido de niña, que habían visto su historia y demás y todo, ¿no? Entonces, fue fascinante, ¿no? Era así como de, claro, y esta gente, de veras, a lo mejor sí tienen acceso a Netflix o sí tienen acceso al cine por la tele o a la piratería, pero no al cine LGBT, ¿no? Eso sí es real, ¿no? Aunque haya una mayor posibilidad de verlo y demás, no necesariamente llega a los grupos, ¿no? No necesariamente se acerca a grupos vulnerables o a espacios donde el cine mexicano, hacia el que hay como una serie como de prejuicios y demás, ¿no? Aquí hablaríamos como de doble prejuicio, etcétera, etcétera, ¿no? Para mostrar este cine. Pero también es cine que les fascina y bueno, con el que se identifican muchísimo, ¿no? Arturo, contrastando justamente con eso, quisiera cerrar con la idea de el mercado rosa, ¿no? Digo, en lo que se convirtió, a mí me llama mucho la atención como en los últimos años encontramos cada junio, ¿no? Como todas las revistas están hablando de eso, o sea, revistas pues super mainstream, o sea, Condé Nast, toda su editorial hablando justamente, dedicando números enteros a diversidad sexual, y cómo esa idea del mercado rosa ha permeado sobre las imágenes en movimiento, sobre el audiovisual, ¿no? O sea, cómo las plataformas, o sea, digamos, circuitos de exhibición mucho más amplios, ¿no? Digo, saben que hay un público, digamos, para ese tipo de películas. ¿Ese es el público que va al mix también? Sí, claro, sí. Y es también el lugar donde se están llevando a cabo ahorita los tropiezos, justamente de la heteronorma, ¿no? O sea, de repente yo creo que Netflix decidió hacer Heartstopper porque se vendía mucho, porque dijeron, pues es una historia que
finalmente no tiene como cuestión pues, de controversia, están reflejados todos, todo el mundo se va a sentir identificado y bla, bla, bla. Y de repente la ves y lo que hace es generar en la comunidad LGBT una nostalgia terrible por algo que no tuvieron. Eso fue ¿No? muy fuerte. Eso es súper Es que fuerte. justo eso me pasó Ajá. viendo Eso es un Heartstopper. tropiezo. Sí, sí, No, sí. o sea, en una película que era un dulce, que no iba a tener como ningún problema y demás y todo y demás, ¡pum! No, nos Fíjate golpea a todos los Yo sé que se nos LGBTs va a acabar el con tiempo, eso. pero me impresiona mucho de esa serie porque había gente que decía hace 25 años estábamos haciendo producciones muy duras, muy realistas y ahora estamos haciendo algo tan meloso como esto y había gente que le daba un juicio negativo a eso, pero también justo creo que tus palabras son muy claras. Es la posibilidad de reconocer una nostalgia por un pasado que no se vive, ¿no? Y yo creo que también ahí hay una faceta muy distinta de cómo se puede hacer, por ejemplo, en este caso una serie. Ajá, exactamente, sí. Creo que esa es nuestra obligación como LGBTs, ¿no? Que cualquier trabajo que hagamos en el audiovisual debe contener en sí mismo una bomba. ¿No? O sea, a lo mejor sí, por supuesto, quieres quedar bien con el productor, quieres quedar bien con la institución, etcétera, etcétera. Pero tienes que hacer algo para dinamitar las cosas desde adentro. Y además ¿no? muy local, Eso ¿no? es. También, porque Ajá, la realidad de Ciudad de México... Eso te iba a decir, y lo local finalmente acaba difundiéndose, se acaba volviendo universal. Entre más local es, más posibilidades Qué hay de lindo. traducción al universo. Qué lindo eso. Pues Sí, ahí sí. está. Digamos, creo que el cine siempre nos da, un espacio para dialogar muy ampliamente. Yo solo quisiera no irme de este programa sin reconocer la extraordinaria labor de difusión de la cultura cinematográfica que ha hecho el Festival Mix sobre montones de públicos a lo largo de estos 26 años y la labor incansable de Arturo Castellán sobre un proyecto en el que probablemente muy poca gente creyó inicialmente y es un proyecto que no ha dejado de consolidarse año con año, que me parece enormemente admirable y que ha acompañado un montón de cambios legislativos, sociales, culturales en nuestro país y, por supuesto, audiovisuales. Así que cuando vean por ahí, ven a Mix, vayan de verdad al Festival Mix. Estamos por aquí en la próxima emisión de los 41 tropiezos del heteronorma en México. ¿Cómo vieron ustedes desde su trinchera el papel que estaba llevando a cabo el gobierno? Porque cuando tuvimos al doctor Sepúlveda Amor, desde luego es un gran arquitecto de lo que eventualmente fue Conacida, Cencida, pero quizás no recupera necesariamente toda la visión crítica de los activistas. Y ella sí nos dijo, en este periódico no se puede hablar de homosexualidad. No nos prohibió que publicáramos fotos de hombres desnudos o besándose o, digamos, afectuosamente, ¿no? Cuando la epidemia del VIH, a quienes más afectaba en ese momento eran los hombres homosexuales, ¿no? El SIDA no se ha acabado, ¿no? Y eso lo reafirman muchísimo tus palabras en torno, digamos, como a la incidencia todavía de casos y de muertes, de mortandad. Y pensaba justo, ¿cuál es la agenda hoy de un espacio como Letra S? Es decir, más allá de esto que nos acabas de decir, que es muy contundente, me sigue pareciendo que sigue resultando un espacio necesario.